Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Lucas, el libro de Lucas, en Lucas 13, versículos 18 al 21. Lucas 13, 18 al 21. Lo vamos a leer en un momento, pero primero quiero introducir el tema que tenemos en esta mañana. Desde tiempos antiguos, Israel esperaba con gran expectativa la venida de su rey. Y con la venida de su rey venía la venida del reino de Dios. En Jeremías 23, 5 al 6 nos dice que el Señor reinaría como rey sobre la tierra. En Ezequiel nos dice que el Mesías, hijo de David, reinaría sobre Israel para siempre. Zacarías 9, 9, 10 dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y escuchen esto, quizá lo conocen. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Daniel, otro pasaje del Antiguo Testamento, dice en los días, Daniel 2:44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Eso es lo que esperaba Israel, un rey que viniera, que se estableciera, que dominara, que pusiera su reino, y él reinará para siempre. Y la venida de este rey dominó sus mentes porque ellos venían siendo oprimidos por siglos. Babilonia primero los llevó y los exilió a Babilonia. Después Persia estaba sobre ellos y después Grecia y ahora Roma. Y esto seguiría en verdad por siglos. Pero ellos anhelaban la llegada de un rey, la llegada de alguien que quitara todos estos dominios sobre ellos y estableciera su dominio eterno en Jerusalén. Eso es lo que esperaban. Eso es lo que Dios prometió. Eso es lo que el Antiguo Testamento profetizó. Y finalmente llegamos a Mateo 1:1, el primer versículo del Nuevo Testamento, y es exactamente lo que ocurre. Jesús, el Hijo de David, ha nacido. El descendiente prometido del Antiguo Testamento ha llegado para sentarse en el trono de David. El ángel Gabriel le dijo a María en Lucas 1:32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este es Jesús, Él es el Mesías, Él es el Rey que esperaban. Y nos dice aún en Mateo que este Mesías se llama Emmanuel, que es Dios con nosotros. Dios vino para habitar con el hombre. Y el Rey prometido de la línea de David vendría para establecer su reino para siempre. Ahora, este nacimiento del Rey fue un nacimiento y una venida de gozo y esperanza para todo el pueblo. Cuando Él llegó, tenemos la respuesta de su pueblo. En Lucas 1, luego del anuncio del nacimiento de Jesús, María dice, en versículo 46, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En el mismo capítulo, Zacarías profetiza, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Este es el rey que Dios había levantado. Tras el anuncio del ángel en el capítulo 2 a los pastores, los pastores fueron a toda prisa para ver a Jesús y a hablarle a José y a María de todo lo que habían visto y el anuncio que habían escuchado. Y luego de esto, en versículo 20, dice que los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. El rey había llegado.
Y luego José y María van al templo, porque esto es lo que debían hacer. Al octavo día llevan a Jesús al templo. Y en el templo se encuentran con este hombre Zacarías, que esperaba la consolación de Israel. Y nos dice, perdón, yo dije Zacarías, con Simeón se encontraron, ¿sí? Y en versículo 29 nos dice, cuando Simeón toma a este niño en sus brazos: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Y luego de que habla de él, está esta mujer Ana, anciana, de muchos años, esperando que llegara el Mesías, quien sería el redentor de Israel, el rey que se estableciera. Y dice en versículo 38, llegando ella, en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Aún Mateo habla de este tema y nos dice que vinieron los sabios del oriente y ellos vienen. ¿Y para qué vinieron? Para adorar al rey de los judíos. Y nos dice en Mateo capítulo 2, versículo 10, que cuando llegaron al lugar donde reposó la estrella, mostrando exactamente dónde estaba Jesús, dice que se regocijaron con gran gozo. Y al regocijarse se postraron ante Jesús, que era ya un niño chiquito, y se postran ante él en adoración al rey y le ofrecen obsequios como adoración también al rey, obsequios de rey. Había gozo, había esperanza. El rey llegó, el rey vino, el rey establecería su reino para siempre. Y después hay como un silencio y pasan 30 años y después de estos 30 años aparece un hombre en el desierto predicando. Este hombre es Juan el Bautista, lo hemos visto en Lucas capítulo 3. Y fue el mensajero, el heraldo que venía antes del rey, para anunciar al rey, para anunciar y proclamar que el rey ya venía y para preparar a todos para que estén listos para recibir al rey. Él le dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. El rey ha llegado. Estén preparados. Y multitudes de personas, ¿recuerdan?, salían a oírlo. De toda Jerusalén, de toda Judea, de los alrededores de Judea, venían al desierto a escuchar a este hombre proclamar la venida del rey. Había gran expectativa en Israel. Todos estaban esperando al rey. Todos querían que llegara el rey. Y Juan lo proclamó. Y finalmente llega Jesús, el rey. Y él viene proclamando. Y Marcos 1:14 dice que él vino proclamando que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. En Lucas 4:43, cuando él iba cada sábado a la sinagoga de Capernaum enseñando y predicando, luego dijo: bueno, yo tengo que ir a otros lugares. Y decía: no, quédate acá, Jesús. Y él dijo en 4:43 también: a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Cristo fue enviado para predicar el evangelio del reino. En capítulo 8, versículo 1 de Lucas dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Miren conmigo en capítulo 9, versículo 11. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, los siguió y Jesús, recibiéndoles, les hablaba del reino de Dios. En capítulo 9, versículo 2, Jesús envía a los discípulos y los envía a proclamar el reino de Dios. En capítulo 10, versículo 9 nos dice que los 70 salieron y anunciaban que el reino de Dios se había acercado. En capítulo 11, versículo 17, Jesús les enseña a los discípulos y creo que tengo mal el versículo, porque es versículo 2, 11:2, Jesús les enseña a los discípulos a orar: venga tu reino. El rey llegó y el rey proclamó la venida de su reino y la gente estaba ansiosa, estaba contenta, estaba gozosa, lo querían coronar rey. Nos dice en Juan 6:15 que a la fuerza lo querían hacer rey. Y finalmente, y vamos a llegar un día, pero finalmente llegamos a capítulo 19, versículo 11. Mírenlo conmigo, Lucas 19:11.
Y Jesús está por entrar a Jerusalén. Ha hecho todo su camino y Él viene a hacer un camino que es la muerte, pero el pueblo no sabe esto, no entiende esto. Ellos creen que Él viene para ser el rey. Y entonces en capítulo 19, versículo 11, dice, estando ellos oyendo estas cosas, Jesús continuó diciendo una parábola porque Él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Están esperando, ya está por entrar. Va a entrar a Jerusalén, tal como dice Zacarías en un asna, y se va a proclamar rey. Capítulo 19, versículo 38, mírenlo allí conmigo. Jesús entra tal como dice Zacarías, entra sobre este asno en el cual está montado y mientras entra la gente dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. La venida del reino había llegado a su clímax. Jesús entraría a Jerusalén, Jesús llegaría hasta el templo, Jesús tendría allí su trono, se sentaría sobre el trono de David, establecería su reino dominando sobre toda la tierra, sobre todo el universo, y todos dirían, este es nuestro rey. El momento había llegado. Jesús entra, va al templo, sale del templo y se va a Betania. No establece ningún reinado. El reino que ellos esperaban no llegó. No llegó. Tanta expectativa, tanta anticipación, tanto anhelo, tanta esperanza por el reino. Este fue el momento que iban a coronar a Jesús como el rey después de tantos siglos que habían esperado. Pero Jesús no se estableció como rey. No quitó a los romanos, no estableció su poder, no dominó sobre los confines de la tierra de mar a mar. No hizo nada de eso. Y entonces el pueblo lo rechazó. Lo rechazó. No era el rey que querían. Dice en Juan 19:14, era el día de la preparación para la Pascua. Y eran como las 6 de la mañana y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Y Pilato le dice, ¿he de crucificar a su rey? No, para él era una burla, ¿no? Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Y entonces lo mandó a crucificar. No era el rey que ellos querían. No era el reino que ellos anhelaban. Porque no entendieron que el reino que Jesús ofrecía era mucho más que físico, era mucho más que terrenal y no lo pudieron entender. Fue el reino de la vida eterna que Jesús venía a ofrecer. Un reino espiritual, un reino donde traería salvación. Y cuando los fariseos dijeron, ¿dónde está tu reino? Jesús dijo, no miren acá si va a venir o allí si va a venir, sino que les dice en Lucas 17:21, el reino de Dios está entre ustedes. Es un reino interno, donde Cristo gobierna en el corazón del creyente. Y Cristo dice una y otra vez, pueden volver conmigo al capítulo 6 de Lucas, Cristo les dice cómo podían recibir este reino. Y se los dice continuamente. En su primer mensaje extenso del libro de Lucas, comienza en versículo 20 y lo primero que Jesús dice en 6:20, bienaventurados ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora recuerdan cuando lo vimos, no habla de pobres económicamente, habla del que viene ante Dios pobre espiritualmente, quebrantado, sin nada que ofrecer a Dios. Y de esa persona es el reino de Dios. Miren conmigo capítulo 9, versículo 62. Aquí hay 3 series de personas que dicen, Señor, yo te voy a seguir a donde vos quieras que vaya, pero todos tienen una excusa. Y este le dice, pero primero permíteme volver a mi casa. Y versículo 62, Jesús dice, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Recibir el reino de Dios es dejar todo y seguir a Cristo. Recibir el reino de Dios es venir a Cristo pobre en espíritu. Miren capítulo 18. En capítulo 18 tenemos a este joven rico que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice, vendé todo, dejá todo, dale a los pobres, vení, seguime. Y él se va triste porque él no quiere dejar todo. Y Jesús dice, muy difícilmente es que alguien entre en el reino de los cielos. Y entonces los discípulos están ahí
con gran temor, ¿no? Y Pedro dice en versículo 28 de capítulo 18, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les contestó, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres, hijos, por la causa del reino de Dios, que no reciba muchas más veces en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Recibir el reino, recibir la vida eterna es dejar todo y seguir a Cristo. En Juan 3:3, no vayan ahí, pero lo pueden escuchar. Nos dice cómo se recibe esta nueva vida. Dice, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo llegás a ver el reino de Dios? Por nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Creer en Cristo. Y cuando crees en Cristo te regenera, te hace una nueva persona y ahora podés y entrarás al reino de Dios. Pero Israel lo rechazó. Rechazaron el reino, rechazaron al rey, crucificaron al rey y sobre la cruz Pilato escribió, este es el rey de los judíos. Era una burla. Y los líderes religiosos se enojaron y dijeron, no escribas eso, escribí, este dijo que era el rey de los judíos. Y él dice, no, ahora se creía tan importante, lo que he escrito, he escrito. Pero una burla. Porque nadie creía que él podía ser un rey, muriendo así como un criminal en la cruz. Pero él murió, al tercer día resucitó, y cuando él resucitó comenzó a parecerse a mucha gente. Y nos dice Hechos 1:3, pueden ir allí o pueden escuchar, dice así, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles, escuchen, hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces ahí están los discípulos como, nosotros perdimos toda esperanza en el reino, ya fue el reino. Viniste, no lo estableciste, chao, no hay reino. Pero Jesús vuelve y está hablando todo el tiempo del reino de Dios y ahí están los discípulos pensando, esto sigue en pie me parece. Me parece que va a haber un reino. Me parece que este es el momento. Y comienza a crecer toda esta expectativa de nuevo. Y en versículo 6 dice que entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? ¿Eso es lo que les importaba, el reino? Y pobrecito, Jesús le dice, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Perdón, discípulos, no es el momento. Y Jesús se eleva al cielo, asciende al cielo, a la diestra del Padre, desaparece de los ojos de los discípulos y allí quedan los discípulos que dejaron todo por seguir al Señor. Y Jesús se va y no hay reino. No hay reino. ¿Qué pasó? ¿No venía un reino grandioso? ¿No es lo que profetizó el Antiguo Testamento? Que Él vendría y reinaría para siempre y estos hombres dejaron todo por seguirlo y Él se va y no hay reino. Y llegamos a Hechos 1:15 y hay 120 seguidores. Eso no es un reino. Solo 120 personas. La multitud lo abandonó. Su nación lo rechazó. El rey vino y se fue al cielo sin dominar nada. Sin dominar nada. Y uno se pregunta, ¿qué clase de reino es este? ¿Dónde está el cumplimiento de todas las profecías? Y yo les leí algunas, pero hay un montón de profecías acerca del rey y el reino en el Antiguo Testamento. Pero llegamos acá y es un reino inexistente y el Señor Jesús se va. Entonces llegamos a nuestro pasaje y Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Porque Él ya sabe todo lo que va a venir. Entonces dice así, vamos a leerlo. Lucas capítulo 13, versículo 18. Entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. ¿A qué compararé el reino de Dios? Vamos a ver 2 cosas en esta mañana. El primero es el crecimiento del reino. El crecimiento del reino.
Y empezamos viendo la conexión que esto tiene con el pasaje anterior que vimos la semana pasada, porque allí el versículo comienza, entonces Jesús decía, que se podría traducir también por tanto Jesús decía, o por esta razón, o consecuentemente, o como resultado de lo ocurrido en la sinagoga, Jesús decía. Y yo creo personalmente que todavía está en la sinagoga. No dejo que ese título parábola del grano de mostaza me engañe, ¿no? Como que ahora fue otro lado. Para mí todavía está en la sinagoga y está allí hablando. Entonces sabemos de versículo 10 que Jesús estaba enseñando en una sinagoga y estaba enseñando en un día de reposo. Entonces seguramente está enseñando lo que siempre enseña, como Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Recuerdan cuando él entró en Nazaret y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí? Leía en Isaías 61. Porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Entonces Cristo está enseñando seguramente acerca de Isaías 61, lo que siempre enseñaba, y que Él es el cumplimiento de esta promesa. Y mientras Él está enseñando, el texto nos dijo, he aquí una mujer. Entró una mujer enferma. Versículo 11 nos dice que su enfermedad es causada por un espíritu. Versículo 16 nos dice que ella está atada bajo el poder de Satanás, cautiva, oprimida por el dominio del diablo. Y Cristo interrumpe todo su mensaje, se interrumpe a sí mismo y hace lo que en Nazaret dijo que vino a hacer. Y la libra a esta mujer de su cautividad, de su opresión del diablo. La libra. Y ella responde glorificando a Dios. Ahora hay algunas cosas interesantes que debemos entender acá. Ella no creyó que Jesús la libró con el poder del diablo. ¿Recuerdan capítulo 11, versículo 15? Él hace estas señales en el nombre del diablo, como agente del diablo. No, ella glorifica a Dios. Ella sabe que esto fue un acto de Dios mismo. Y toda la multitud que está ahí al final del versículo 17 dice lo mismo, se regocijaban por todo lo que él hacía, glorificando a Dios. Y esto, mírenlo, pues esto es muy interesante, capítulo 11, versículo 20. Esto fue la prueba de que el reino había llegado. Capítulo 11, versículo 20 dice, por tanto, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hermanos, cuando nosotros llegamos a versículo 18 empieza a hablar del reino, estamos como, ¿cómo llegó de librar a esta mujer al reino? No lo puedo entender, pero cuando entendés el contexto de lo que está ocurriendo, se entiende perfectamente. Jesús libra a esta mujer de la opresión del diablo, lo cual él ya dijo que era la señal del que el reino había venido, y ahora conecta lo que ocurrió en la sinagoga con el reino mismo de Dios. Entonces dice, entonces Jesús decía, comienza a hablarles y vemos esta conexión perfecta de un párrafo al otro. Y dice, ¿a qué es semejante el reino? ¿Con qué lo compararé? El mensaje de Jesús ha sido el reino ha llegado, el reino se ha acercado, todos están esperando a que aparezca este reino y aún los discípulos más íntimos quieren que el reino llegue, que el reino esté allí, pero el reino no llega. El reino no crece, el reino no aparece. Y se están empezando a preguntar, ¿cómo es este reino? Jesús, ¿nos explicás un poquito cómo es este reino? No lo entiendo, no es un reino como yo pensaba y lo que yo buscaba. Entonces Jesús explica el reino con dos ilustraciones, dos parábolas que están directamente conectadas con el día a día de estas personas. Entonces usa estas dos ilustraciones. Y quiero que entiendan que los discípulos cuando escucharon estas dos parábolas las entendieron perfectamente. Y vos decís, bueno, ¿cómo sabes? Bueno, no vayan allí, pero en Mateo capítulo 13 tenemos nuestro pasaje paralelo a este. Y en versículos 24 al 30 Jesús enseña sobre una parábola que es la parábola de la cizaña y el campo. Seguida de esa parábola Jesús enseña acerca de la parábola del grano de mostaza, como el que vemos acá. Y luego de esa parábola enseña la misma parábola acá, que es el de la levadura, del pan que está haciendo.
Cuando terminó Jesús de hablar de todas esas parábolas en Mateo capítulo 13, en versículo 36, entra en una casa con sus discípulos y sus discípulos le dicen, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Piden que le explique esa parábola, pero no las otras dos parábolas. Y Jesús, así podés leerlo, hay toda una explicación de qué es esa parábola, y al final de eso, en versículo 51, Jesús le dice, ¿han entendido todas estas cosas? Y ellos dicen, sí, las entendimos. Que significa que entendieron la parábola de la cizaña del campo y entendieron también, aunque no se las explicó, la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Y yo mientras leía y estudiaba esta semana decía, ojalá no lo hubieran entendido. Así Jesús lo hubiera explicado. Y yo me hubiera ahorrado un montón de tiempo, ¿no? Y vos hubieras dejado de saltear estos versículos, los leés y seguís adelante, ¿no? Pues nosotros lo leemos y son adivinanzas. ¿De qué está hablando? De un árbol. ¿De qué está hablando? De harina. No entiendo nada. Y si sos como yo que nunca leudaste harina en tu vida, menos sabes de qué está hablando, ¿no? Entonces, ¿qué son? Pero cuando lo estudiamos lo vemos claramente. Las parábolas se refieren a dos cosas. En versículos 18 y 19, la primera parábola tiene que ver con el crecimiento del reino. Y la segunda parábola, en versículos 20 al 21, tiene que ver con la influencia penetrante del reino. ¿Sí? Vamos a ver esas dos cosas. Entonces vamos a mirar el versículo 19 y poder entender esta parábola. Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Entonces tenemos aquí un agricultor. Este agricultor toma y echa un grano de mostaza. El grano de mostaza, nos dice Mateo 13:32, era la semilla más chiquita que existía. Ahora, cuando empezás a indagar y estudiar, hay semillas más chiquitas que el grano de mostaza. Y eso es verdad. Y muchos dicen, ves, Jesús se confundió. Bien, Jesús no estaba haciendo una afirmación científica. Jesús estaba dando una afirmación común para la gente de que era un grano muy chiquito. Y así todo, de todas las semillas plantadas en un huerto, era la más chiquita. Era la más chiquita. Esta semilla era pequeñísima. Yo no sabía lo pequeña que era hasta que empecé a googlear, ¿no? Y quería traer una semilla hoy para ustedes, pero bueno, no conseguí. Ni tampoco busqué conseguir, si voy a ser sincero. ¿Por qué? Porque si yo hago así y tengo una semilla en mi mano o no, vos no la vas a ver. Es súper chiquita, muy chiquita, casi invisible. No la pueden ver. Y entonces este hombre toma esta semilla que es prácticamente invisible y la echa, y quizás echó muchas, pero aquí el texto dice que echó un grano de mostaza, o sea, tomó un granito que ni siquiera se ve, lo echó y ese grano creció. Creció hasta que, en verdad, lo que es el árbol de mostaza es un arbusto. Y aquí dice que creció grande como un árbol. Y cuando crece es la mayor de todas las hortalizas, nos dice. Entonces fue de lo más chiquito a lo más grande, de lo inexistente a ser bastante grande, ¿no? De lo invisible a el mayor de todas las hortalizas. Este árbol podría crecer a unos 3-4 metros de altura y podría crecer a unos 1 o 2 metros de diámetro. Y es un arbusto, pero por lo que leí y entiendo, en el otoño estas ramas se hacían rígidas y entonces todos los pájaros del cielo, las aves del cielo, podían venir y hacer allí su nido. Entonces no era un lugar, esta palabra anidaron, no era que era un lugar donde pasaron, estaban ahí un ratito, cantaban a las 5 de la mañana, te despertaban, una vez que vos estás despierto se van, ¿no? No estamos hablando de eso, estamos hablando de habitar, morar, hacer mi nido, vivir, es el lugar donde permanezco y eso va a ser muy importante. Entonces, entendemos esa parte, ¿no? Bueno, ¿cómo la interpretamos? ¿Cuál es la interpretación de esta parábola? Porque dice que a qué es semejante el reino de Dios. El reino de Dios es semejante al grano de mostaza. Bueno, muy simple, muy simple. Es el grano de mostaza, eso es lo que es el reino de Dios. ¿Cómo comienza? Prácticamente invisible, invisible. Comienza de una manera que nadie lo ve. Vos podés ver el grano de mostaza si lo tenés cerca, pero si ya lo alejás, ya no lo ves. No lo ve nadie. Lo buscás y no lo encontrás. Lo querés ver, pero es imperceptible al ojo humano.
Recuerdan que cuando los fariseos dijeron ¿dónde está el reino? Jesús le dijo, el reino de Dios está entre ustedes. Ellos están buscando, ¿de dónde está este reino? Entre ustedes, entre nosotros, ¿dónde? No lo podemos ver, no lo podían percibir, fue imposible observarlo. Pero este grano, prácticamente invisible, este reino que nadie ve, llegará a ser grande, llegará a ser inmenso. Llegará a ser un árbol que nadie se imaginó. Y allí a este árbol vendrían todas las naciones de la tierra, todas las aves del cielo, dice. Allí llegarían las naciones, las razas, los pueblos, las gentes. ¿Y qué harán? Pondrán su habitación permanente. Allí morarán todo el tiempo. Entonces el reino crece de algo chiquito, casi invisible, insignificante, hasta alcanzar todas las naciones con el poder transformador del Evangelio, porque eso lo sabemos porque es lo que Cristo viene predicando. Y así fue. El reino comenzó de la manera más pequeña que nosotros podríamos imaginar y pasé tiempo pensando en esto y quiero traerlos a ustedes a hacer este ejercicio conmigo. Cuando el rey llegó, él debía haber llegado a Jerusalén, ¿no es así? ¿A dónde fueron los sabios a buscarlo? A Jerusalén, pero no llegó a Jerusalén. Jesús nació de una joven virgen, una nena, 13 años, quizás 14 años, a lo sumo 15 como mucho, una niña. Una niña que vivía en Nazaret, que dijo Natanael de Nazaret, algo bueno puede venir de Nazaret. O sea, no, nada bueno viene de Nazaret. Pero Jesús no nació ahí, Jesús nace en Belén, del cual Miqueas dice, una ciudad pequeña entre las ciudades de Judá. Las ciudades de Judá ya son pequeñas y Jesús nace en la más pequeña, en Belén, un lugar sin importancia, en un establo. Nace en un establo porque Lucas nos dice no había lugar para él en el mesón. Y una vez que nace es visitado por pastores, las personas de la parte más baja de la sociedad de Israel. Y una vez que nace y pasa tiempo, viene proclamando un hombre en el desierto acerca de Jesús que está vestido de pelo de camello y come langostas y miel silvestre. Vos decís, qué raro se vestían en ese tiempo. No, nadie, él solo se vestía así. Él solo comía langostas, él era raro en su tiempo. Nadie más hacía eso. Y después los discípulos más íntimos de Jesús son pescadores. Un recaudador de impuestos. Hombres que en Hechos 4:13 dice sin letra y sin preparación. Y después a Jesús lo matan. Muere, resucita, asciende al cielo, tiene 120 seguidores. Y como dijimos antes, ¿dónde está su reino? Fue un reino invisible, fue un reino sin fuerza, fue un reino sin poder, fue un reino inexistente. Era así chiquito, como un grano de mostaza. En Israel, que es chiquito en todo el mundo, y hasta lo más chiquito ahí en Belén. Y muere ahí en Jerusalén. Pero el reino comenzó a crecer. Jesús asciende al cielo, el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles en capítulo 2 de Hechos, comienzan a predicar, y Hechos 2:41 nos dice que 3.000 personas fueron salvas en una tarde. Wow, ojalá yo predicara y 3.000 fueran salvos, ¿no? Increíble. Y pasaron unos días, Hechos 4:4, y dice que el número de hombres creció a 5.000, de hombres, sin incluir mujeres, niños. En Hechos 5:14 dice que multitudes de hombres y mujeres se añadían al Señor. En Hechos 6:1 dice que se multiplicaba el número de los discípulos. En Hechos 6:7 dice que se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. En Hechos 9:31 dice que seguía creciendo. Hechos 12:24 la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y después Hechos 16:5, 19:20, 21:20 se multiplicaban y crecían y aumentaban en número. Y uno quiere estimar, no podemos estimar miles sobre miles sobre miles de personas creyendo el Evangelio, siendo parte del reino, convertidos. La palabra crecía, el número de gente crecía, las iglesias crecían. El reino estaba creciendo sin límite. Y no solo comenzó a expandirse numéricamente, sino que comenzó a ir a todo el mundo. ¿Cuál fue la promesa de Jesús en Hechos 1:8? Yo los haré testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y los confines de la tierra en ese tiempo era todo el imperio romano. Y es exactamente lo que pasó.
Si vos lees Hechos, los primeros 7 capítulos de Hechos, es el Evangelio llegando a los judíos. Y después en capítulo 8, el final, y capítulo 9, vemos esta persecución que ocurre de los judíos, y los judíos tienen que salir de Jerusalén. Y cuando salen comienzan a expandir el Evangelio. Y Felipe va a Samaria y predica el Evangelio, y ahora el Evangelio llega a los samaritanos, los cuales los judíos odiaban, y los samaritanos odiaban a los judíos, y juntos ahora son parte del pueblo de Dios. Y después en capítulo 10 y 11, para ir a los samaritanos tenía que haber una persecución. Bueno, para ir a los gentiles, Jesús le tiene que dar un sueño, una revelación a Pedro y decirle, matá y comé cerdo, ¿no? Que era su forma de decir, andá a los gentiles. Y entonces Pedro lleva el Evangelio a los gentiles. Y entonces se expande de los judíos a los samaritanos, a los gentiles. Y luego Pablo sale en su primer viaje misionero y sale de Israel. Ahora está llegando a otras naciones y va hasta Galacia. En su segundo viaje misionero va hasta Asia Menor, que Galacia y Asia Menor son Turquía. Y después va hasta Grecia. Y después él quiere ir a Italia y llega de la manera que menos esperaba. Como prisionero, él llega hasta Italia. Y miren cómo cierra el libro de Hechos. Es fascinante. Hechos capítulo 28, versículo 30, dice que Pablo está, les doy un contexto, está en una prisión domiciliaria. Puede recibir a quien quiere. Y dice así, Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, esto es en Roma, y recibía a todos los que iban a verlo. Y miren esto, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Así cierra Hechos. Pablo está predicando el reino de Dios hasta Italia. Y a los romanos dice, quiero llegar a España. No sabemos si llegó a España, pero era su deseo. El Evangelio del reino de Dios comenzó allí, en esa franja chiquita de Israel en todo el mundo, y se fue expandiendo hasta los confines de la tierra, hasta los confines del Imperio Romano. Llegó a todo el Imperio Romano. Y hermanos, continúa creciendo hoy. Porque cuando vos estudiás la historia, llega a toda Europa. Y de Europa llega a toda Norteamérica. Y de Europa y Norteamérica llega a Sudamérica y a África y a Asia y a todos los rincones de la tierra. Y hoy todavía hay misioneros saliendo y yendo a aquellos pequeños, poquitos lugares que nunca escucharon el Evangelio. A tribus, a distintas islas, a distintos lugares que tienen que escuchar. Y cada año, de año en año, va creciendo y de ciudad en ciudad y de iglesia en iglesia. Y el Evangelio se ha expandido por todos lados. Aún hasta el Talar llegó el Evangelio. Y nuestro plan era que llegue a Pacheco, pero Dios dijo, no, a Pacheco no, a Talar. ¿Sí? Y aquí estamos. Y nuestra iglesia ha sido de la misma manera porque comenzamos con solo algunas personas. Y el Señor ha añadido y ha salvado almas y ha traído almas que querían sana doctrina. Y oramos que el Señor siga creciendo y creciendo la iglesia en el Talar para que también enviemos a otros a que vayan a otras partes del mundo a llevar el Evangelio. Su reino crece y crece y crece y crece. ¿Y sabés cómo culmina? Culmina con el cumplimiento de las profecías hechas en el Antiguo Testamento. Israel pensó que era el final de la historia, pero cuando Jesús vino no era el final de la historia. Era la parte redentiva de la historia, que Él vendría a morir por nosotros. Entonces, ¿cómo termina esto? En Apocalipsis 11:15 dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Un día el Señor regresará y todos los reinos del mundo serán suyos, serán de Él. Y Él gobernará sobre todo. Salmo capítulo 2 nos dice eso, no Salmo capítulo 2, Salmo 2 nos dice esto en versículo 6. Pero yo mismo, dice Dios Padre, he consagrado a mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Dios mismo dijo en el Salmo, yo voy a establecer a mi hijo como el rey, como el rey.
Y entonces cuando miramos en Apocalipsis 20, Cristo viene y establece su reino de 1000 años. Ahí cumple con todas las promesas hechas a Abraham y a David, y cumple con todo eso. Y cuando eso termina y culminan los 1000 años y pasan algunas cosas que podés leer allí, viene el reino eterno, que es una extensión de esto. Y allí Cristo reinará para siempre. Y allí cumplirá lo que dice el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 2, 44 dice, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un rey. Este es Jesús, que jamás será destruido. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. Daniel 7:14 dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:27 dice, y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Y este reino, nos dice Apocalipsis 22:3, es un lugar donde ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Está diciendo, para siempre reinará Dios Padre, Dios Hijo, y todos los que le conocen y que son parte del reino, le van a servir. Este reino que comenzó tan chiquito, de manera casi invisible, imperceptiblemente, culminará en algo extraordinario, en algo que todos verán, en algo majestuoso, en algo manifestado gloriosamente ante todas las personas del universo, de todos los tiempos. ¿Y quién estará allí? Personas de todo pueblo, toda lengua, toda nación. Miren o escuchen, Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. El Evangelio se va a extender a toda persona de toda nación y todo aquel que responde al Evangelio de Cristo es parte del reino. Es parte del reino. Entonces Dios lo ha establecido de lo más pequeño a lo más grande, para todo aquel que cree en Él. Y Jesús le está diciendo en versículo 9, parece que el reino de Dios es inexistente, parece que el reino de Dios no lo pueden ver, parece que no está siendo establecido, es muy chiquito, pero es como este grano de mostaza. Y todos ellos dijeron, ¡fua! Entonces va a ser grande, porque ellos sabían exactamente de lo que hablaba Jesús. Entonces esta es la parábola. Apliquemos esta parábola antes de pasar a la próxima parábola. Te pregunto primero, ¿vos sos parte del reino? ¿Vos sos parte del reino? Para entrar al reino no tenés que ser judío. No, es simple, para entrar al reino vos tenés que dejar todo y seguir a Cristo. Para entrar al reino vos tenés que arrepentirte de tus pecados, despojarte de tus pecados, abandonar tu pecado y creer en Cristo. La entrada al reino es solo por la fe en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, es solo Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de llegar al cielo es por Cristo. La única forma de tener entrada al reino de Dios es por Cristo. Entonces te pregunto, ¿has creído en Cristo? ¿Has creído en Cristo? Es la única forma. Y hermanos, como dije, el reino parece inexistente, invisible, chiquito como un grano de mostaza. El reino parece que nunca será establecido aún en el día de hoy. Pero mientras aguardamos el reino eterno de Cristo en los cielos, el reino está entre nosotros. Eso es lo que Jesús dijo. Internamente, espiritualmente, al ser salvos de nuestros pecados, y está creciendo cada día hasta que establezca su reino físico. Entonces proclamad el reino, para que más y más y más personas sean añadidas al reino. Y un día el Señor vendrá, el Señor regresará, dice Apocalipsis 19:11 en adelante, y va a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria para establecer su reino eternamente. Y qué gozo
allí será nuestra morada permanente. ¿Y qué paz? Porque yo soy parte del reino. Todo el mundo habla de este mundo que se va a destruir, que esto, que lo otro. Yo estoy ahí tomando mi Pepsi con hielo, con los pepinos en los ojos, diciendo, ¿qué me importa? Yo soy parte del reino. ¿Qué paz? ¿Qué esperanza? Un día el reino viene, llegará Cristo, lo establecerá para siempre. Y Apocalipsis 22:5 dice, y ya no habrá más noche, no tendrán necesidad de la luz de lámpara ni de la luz del sol, porque el Señor, Dios, lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Donde Cristo reina, estaremos con Él reinando. Increíble. Ese es el fin. Entonces Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dice, un grano de mostaza que comienza chiquito, pero termina siendo grande. Ese es el reino de Dios. Entonces vemos el crecimiento del reino. Segundo, vemos la influencia del reino, en versículo 20-21. La influencia del reino. Y volvió a decir, aquí compararé el reino de Dios, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Los que le gusta leudar y hacer toda la masa y pan, todo, disculpen mis términos, ¿sí? Porque yo lo aprendí esta semana, yo no sé cómo funciona eso, así que, pero creo que el principio igual lo podemos entender. Primero vemos que Jesús volvió a decir, volvió a repetir, volvió a enfatizar esta pregunta y vuelve a preguntar, ¿a qué compararé el reino de Dios? Ya lo comparé a una semilla que se hace un árbol grande y ahora vamos a hacer otra comparación y esto es de la levadura que fermenta la medida de harina. Entonces miremos en esta parábola en versículo 21, vemos que hay una mujer que está leudando pan. Tiene harina, bastante harina. Se dice que tenía harina como quizás unos 21 kilos de harina para hacer un montón de pan. Para 100 personas, 150 personas, tenía muchísima harina. Y en toda esta gran cantidad de harina, ¿qué hace? Pone un poquito de levadura. Un poquito apenas. Y lo esconde dentro de la levadura. Esta levadura, ¿qué hace? Penetra toda la masa. Se mezcla completamente. ¿Podés sacar levadura una vez que la mezclaste? No, no la podés sacar. ¿Ahora esta levadura se ve? No se ve. Ha quedado totalmente invisible al ojo humano. Pero esa levadura invisible, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a fermentar y a medida que se fermenta, ¿qué hace? Aumenta en volumen. ¿Es así o no es así? Bueno, menos mal, es así. Yo, solo agarro el producto final y lo como, no estoy en todo el proceso. Y a veces lo que hacían en el primer siglo, aún la mujer, antes de hornear este pan, tomaba un trocito de esta harina leudada con la, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Con la levadura, gracias. Y tomaba esto y lo guardaba, entonces cuando hacía otra masa, metía esa levadura para que fermente toda la harina, todo el pan, todo lo que está leudando. Entonces, lo que pasaba de una manera u otra es que penetró y afectó todo. Y este pan, al tocar esta harina, penetra absolutamente todo, tiene una influencia en todo. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, en esta parábola los comentaristas están divididos, ¿sí? Les voy a decir lo que algunos dicen, que yo no creo que signifique esto para nada, el contexto no creo que lo permita. Pero algunos creen que esta levadura es algo corrupto, es algo pecaminoso que entra a este pan que se está leudando. Y que la levadura es escondida en esta harina y representa la enseñanza errónea y lo que ocurre en la iglesia y cómo puede corrompir la iglesia. Y esa levadura está descomponiendo toda la verdad. ¿No? Y entiendo por qué lo dicen. Por ejemplo, en Éxodo 12, el pueblo de Israel al salir de Egipto y Dios lo estaba librando, Dios les dice que hagan pan sin levadura. Y en la fiesta en realidad la fiesta se llamaba la fiesta del pan sin levadura. Entonces ellos en esa semana no podían hacer pan con levadura. Y algunos dicen, ¿ves? Porque es el pecado, entonces no podían tener pecado. No sé si eso funciona porque el resto del año sí podían tener levadura, ¿sí? Y que entonces eso no era pecado. Lo que pasó es que Dios prohibió el pan con levadura por lo que tardaba en
fermentarse la masa para que pudieran salir rápido de Egipto. Y entonces en todas las Pascuas dijo, hagan pan sin levadura para recordar lo que Dios hizo, librarlos. No tenía nada que ver con el pecado. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa en Lucas capítulo 12, versículo 1? Bueno, ¿qué pasa? Miremoslo, lo tienen ahí en una página. Jesús dijo, al final del versículo, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, esos pecados. Totalmente de acuerdo, la levadura ahí es algo malo, es algo pecaminoso. Bueno, pero también Jesús lo dijo en 1 Corintios 15 o 5. Y recuerdan, en 1 Corintios 5 tenemos un tema de pecado en la iglesia de Corinto y Pablo dice tienen que disciplinar a esta persona y expulsarlo de la iglesia porque si no él con su pequeña levadura va a fermentar toda la iglesia, la va a llenar de corrupción. Y dice 1 Corintios 5, 6, la jactancia de ustedes no es buena, no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa, expúlsenlo antes de que él traiga toda clase de pecado a todos. Pero tenemos que entender que la levadura sola, sin contexto, no es ni buena ni mala. La levadura no está hablando de pecado, sino de ¿qué? De influencia. La levadura influye. Los fariseos están influyendo. El pecado en 1 Corintios es influir al resto de la iglesia. De eso está hablando. Entonces, es el contexto el que debe indicar lo que hace esta levadura. Y ahora mírenlo, algunos dicen que la levadura es el pecado en la iglesia, pero Jesús dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura. El reino de Dios es semejante a la levadura, no puede ser pecado. Imposible. No puede ser eso. Aquí no hay ninguna indicación que connote que la levadura es pecado, sino que ¿qué hizo la levadura? Tomó ese pan seco, duro, ¿sí? ¿Y qué le hizo? Lo transformó en algo mucho mejor, con más aroma, con más sabor, con más esponjosidad. El pan que nosotros conocemos, ¿no? Que comemos siempre. El significado aquí en realidad es lo opuesto. El reino de Dios tiene una influencia positiva penetrante. Jesús no puede estar diciendo que esparce corrupción, sino que lo que está haciendo está influenciando y transformando el mundo, una persona a la vez. Entonces, yo creo que lo tenemos que interpretar así. La levadura es el reino. ¿Y dónde está el reino? En la masa. ¿Y dónde está el reino de Dios entre nosotros hoy? En el mundo. Creo que es muy sencillo. Entonces esta levadura está escondida en el mundo y trabaja en el mundo de manera invisible, imperceptible, silenciosa, pero afecta todo lo que toca. Vos imaginate que hoy sacás del mundo a todos los creyentes, el mundo explota. No hay nadie sincero, no hay nadie que no mienta, no hay nadie que no engañe, no hay nadie que viva en inmoralidad, no hay nadie que no quiera matar. O sea, se destruye, se cae a pedazos el mundo. Porque los creyentes están influenciando al mundo entero. Y penetra hasta lo más profundo de su ser. Y tiene una transformación esta levadura que llega hasta el alma y el espíritu de la persona que se ve afectado en actitud y en obras. Cambia por completo a la persona. ¿Ven cómo esa levadura cambia por completo la harina? La cambia. Y es así. Y de la misma manera el reino penetra no solo... déjeme decirlo así, primero el reino penetra en el corazón de la persona. Entonces yo era de una manera y llega el Evangelio a mi corazón y entiendo el Evangelio y entonces me cambia totalmente, me transforma totalmente. Ya no soy la persona que era, soy una nueva persona, vivo de otra manera. Entonces transforma a la persona completamente, afecta todo aspecto de su vida. El Evangelio no puede afectar una sola parte. Este sector de acá y se queda escondido, pero puedo pecar acá y ahí. No, afecta todo, transforma todo, cambia todo. Entonces esa es en la persona primero, pero de la misma manera el reino penetra por medio de la iglesia en la sociedad del mundo. Entonces el reino de Dios crece y se esparce por todo el mundo teniendo un efecto profundo en la sociedad. Y penetra en los corazones de todos los hombres por medio de la iglesia y del Evangelio, y los cambia. Algunos ejemplos rápidamente. En Hechos capítulo 19, Pablo llega a Éfeso, y cuando llega a Éfeso ellos están adorando a Diana. Y Pablo predica y predica y predica, y se empiezan a convertir. Y cuando se convierten empiezan a venir ante Pablo y empiezan a confesar los pecados que estaban haciendo y empiezan a traer todas sus cosas de idolatría, libros y platos y todo de Diana, y lo empiezan a quemar. ¿Por qué? Porque hubo un cambio completo en sus vidas.
En Hechos capítulo 2 vemos que han pasado 50 días desde que Jesús fue crucificado, que todos los judíos gritaban por su sangre. Y Pedro predica y ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepiéntanse y ustedes van a ser salvos. Y entonces creen y son salvos. Y esta sociedad que estaba en contra de Cristo, escuchen lo que hacen. Dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, a la oración. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todo en común, vendían sus cosas y daban a los que no tenían, y día tras día continuaban unánimes en el templo y partían el pan y comían juntos y estaban alegres y alababan a Dios y hallaban favor ante el pueblo, y el Señor añadía más y más. ¿Qué pasó? Toda su vida cambió. Todo se trató de los hermanos, todo se trató de la enseñanza, todo se trató de adoración. Todo cambió. Porque el evangelio del reino penetró la sociedad judía y de repente todo Jerusalén estaba dado vuelta, viviendo por el Señor. Y de esta manera el reino llega a los confines de la tierra, teniendo un impacto, no solo creciendo numéricamente, pero un impacto invisible que va penetrando el corazón de las personas. Y no te han dicho, ahí te lavan la cabeza, te lavan el cerebro, por eso pensás eso. Y no, la respuesta es no, me lavaron el corazón. El Señor me cambió el corazón. Y vos no lo podés entender, porque penetra de manera invisible. Y no lo entendés hasta que vos crees en Cristo. Y cuando crees en Cristo decís, esto era así, ahora entendí. Porque va penetrando un alma a la vez y penetra hasta el corazón. Entonces esa es la parábola, vamos a aplicarla. Vamos a aplicarla. Primero pregunto nuevamente, ¿el reino ha penetrado tu alma? ¿Ha penetrado tu alma? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y tendrás el reino. Y quiero compartirles lo que ocurre cuando crees en Él, porque quizás decís, sí, yo he creído en Cristo, sí, ha penetrado mi alma, pero quizás en verdad no. Entonces déjame leerte algunos versículos. Cuando vos crees en Cristo y Él te transforma, dice Tito 3:5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración. Lo que pasa cuando yo creo en Cristo es que el Espíritu Santo me regenera. Esto significa que me da vida nueva. Porque antes de conocer al Señor estaba muerto en mis pecados. Y al conocer a Cristo, el Espíritu Santo me da vida nueva. Estoy vivo ante el Señor. ¿Sí? Entonces tengo vida nueva. Eso es lo primero. Segundo, y es lo mismo, dice en 2 Corintios 5:17 que soy una nueva criatura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo y ha sido regenerado y tiene vida nueva, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Entonces, cuando yo creo en el Evangelio de Cristo, Dios me regenera, el Espíritu Santo me regenera, me da vida nueva y ahora soy una nueva criatura para vivir de otra manera. Ya no vivo como antes. Entonces, si el reino ha penetrado tu vida, el paso que sigue, lógico, normal, común, es que vivo según el reino. Vivo según el reino. Y esa es la marca de decir realmente soy parte del reino. El que dice que es del reino pero no vive según el reino no es del reino. Entonces el que es del reino vive según el reino. Escuchen esto, 1 Tesalonicenses 2:11. Pablo dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría por sus propios hijos para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria? Pablo los implora como un padre a hijos a los tesalonicenses, le dice, anden de acuerdo a lo que Dios los ha llamado. ¿Y a qué los ha llamado? A su gloria y a su reino. Anden como hijos del reino. Eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo andamos como hijos del reino? Como es el versículo lema de los jóvenes este año. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, ¿cómo yo voy creciendo y viviendo de acuerdo al reino? Cada día voy renovando mi mente con la palabra de Dios. Y a medida que aprendo de la palabra y renuevo mi mente con la palabra, aplico la palabra y todos siempre dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Es muy fácil, está acá. Y entonces vivo de acuerdo a la voluntad de Dios y hago lo que es bueno ante Dios, lo que es agradable ante Dios, lo que es aceptable ante Dios, lo que Dios quiere de alguien que es parte del reino.
Entonces el que es del reino no puede decir, Jesús es Señor, Jesús es mi Rey, yo soy del reino, y viene el domingo, y Dios es Rey, y Dios esto, y Dios lo otro, pero yo vivo como quiero. No, las cosas no van juntas. O yo soy el dueño de mis pensamientos, y yo soy el dueño de mis acciones, y nadie me puede decir nada. No, si vos sos parte del reino, Jesús es el dueño de tus pensamientos. Jesús es el dueño de tus acciones, y vos vivís como Él quiere. Y si dices, yo no quiero eso. Bueno, vos no sos parte del reino. Es así de sencillo. Entonces el reinado de Cristo, como esta levadura, penetra todo tu ser, tu mente y tus pensamientos, tus deseos, tu corazón, tu alma, tus acciones, tu matrimonio, tu trabajo, el uso de tu dinero, tus relaciones, tu hablar, tus prioridades, tu vida completa es para el reino de Dios. Y no hay un compartimiento secreto que podés esconder de eso, no. Penetra todo. Penetra todo. Y si sos entonces del reino de Dios, vivís según el reino de Dios. Es la marca del creyente. Como iglesia, pregunto, ¿estamos penetrando la cultura con el reino de Dios? No subestimemos lo que Cristo puede hacer por medio de la proclamación del Evangelio. Quizás decimos, bueno, pero somos una iglesia chiquita. Bueno, pero tenemos poquitas personas nosotros. Yo solo tengo un pequeño ministerio y enseño a 4 chicos en la clasecita una vez por mes, o limpio esto, o tengo esta pequeña parte. Nosotros no somos grandes. Nosotros no somos la iglesia de MacArthur que puede hacer un montón de cosas. Somos chiquitos y nos escondemos atrás de eso. Hermanos, no, proclamemos el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Y veamos cómo Dios va penetrando las almas de aquellos que conocemos. Hombres y mujeres, familias y amigos de nuestro barrio donde vivimos. Transformando la cultura del Talar, de Pacheco, de Benavides, de Ricardo Rojas, de los troncos de Pacheco, de donde sea, de Garín. ¿Dónde más? ¿De dónde más venimos? Toda esta zona, ¿sí? De Tigre y de Benavides, y de otros partidos. Como iglesia, avancemos con influencia el reino de Dios, predicámoslo, vivámoslo, ¿sí? Entonces, con esto terminamos. El reino de Dios está creciendo, de lo más pequeño, influenciando al mundo hasta su máxima gloria. Y ahí tenemos las 2 parábolas, creciendo e influenciando. Entonces, primero, vos sos parte del reino. Eso es lo más importante. Vos tenés que ser parte del reino. ¿Vos sos parte del reino? Y segundo, siendo parte del reino, vivís como ciudadano del reino de Dios. Es la marca de que perteneces al reino. Y entonces, hermanos, que el Señor nos use para influenciar este mundo con el evangelio del reino. Entonces los dejo con estas 3 cosas. Proclamemos el reino, vivamos el reino y aguardemos el reino donde el Señor reinará. Él reinará sin fin, eternamente, por los siglos de los siglos. Y así estaremos reinando con Él y sirviéndolo. Que así sea. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias que podemos indagar y profundizar en el reino de Dios. Qué principio extraordinario. Enfocar nuestras mentes y nuestros corazones en lo que Dios ha determinado. Desde el principio ha determinado establecer un reino y en el final Dios lo va a establecer y Él reinará, Cristo reinará y todo aquel que cree en Cristo estará allí. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplirán y Jesús dice, hoy parece inexistente, hoy parece que no tiene influencia, pero está creciendo, influye. Y un día los reinos del mundo llegarán a ser el reino de Cristo. Y así le glorificaremos en el reino eterno por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.